Se deben endurecer las penas por portación de arma de fuego. Así lo dijo la vicepresidenta de la Comisión de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la Asamblea Legislativa, Nuridelia Ruiz Obando, quien urgió a la Cámara de Diputados a sacar de la congeladora la iniciativa que aprobó el Senado de la República para endurecer las penas por portación de arma de fuego. Recordó que dicha propuesta de modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fue avalada por la Cámara Alta en diciembre pasado, pero desde febrero se está a la espera de que la Cámara de Diputados haga lo propio. Dijo que de acuerdo con datos oficiales, el 47% de los homicidios dolosos que se registran en la capital del país se producen en riñas, en fiestas o en discusiones donde hay armas de este tipo. Manifestó que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, tiene razón al decir que cada día son detenidas en la Ciudad de México entre 4 y 5 personas por portar armas ilegalmente y son liberadas en 24 horas, lo que representa un incentivo para la delincuencia.